Después de una pérdida tan significativa como la de hoy, que tuvimos operando en vivo, llegamos literal al límite máximo al que puedo asignarle riesgo a la cuenta que opero. Vamos a dejar de operar justamente por eso, a respetar el manejo del riesgo. Tampoco se trata de perder una cuenta. Y para ello entonces vamos a empezar hoy este podcast. Parte 1 del libro es la introducción. En la introducción podemos ver que el autor, que es Mark Douglas. Mark Douglas es un trader, digamos que muy famoso en cuanto a operativa en mercado de futuros. Mark Douglas estuvo inmerso en el trading desde la década de los 80 y en los mercados de futuros también ha estado desde la década de los 80. El mercado de futuros es un mercado muy antiguo y él asegura que desde sus tiempos igual las estadísticas de desempeño de los traders son muy parecidas incluso a las de ahorita, en el sentido en que la siguiente estadística es muy parecida actualmente, en el sentido en que el 90% de los comerciantes o inversionistas generalmente son perdedores y casi que un 5% nomás que logran generar alfa o generar utilidad en los mercados financieros. Realmente otra cosa que me llamó mucho la atención de esta parte introductoria es que este personaje, Douglas, hacía parte en ese momento del cuadro superior de CompuTrack, una compañía que proveía análisis técnico a las acciones, general índices, a los comerciantes de futuros. Otro aspecto muy importante que quiero resaltar es que él empezó a negociar su propia cuenta hasta el 60, bueno, desde el 60, y muy rápidamente se dio cuenta de que una de las cosas más importantes para tener un buen rendimiento en los mercados financieros en general es el tema fundamental. Él dice que comenzó a negociar su propia cuenta en el 60 y muy rápidamente se enteró que el tema de los bloques psicológicos subyacentes a la buena gerencia en el money management pues es un tema indispensable para poder tener a largo plazo buenos resultados. Definitivamente un día de trading o incluso una semana de trading no va a depender de ello o no, que un trader sea bueno o no. Los resultados de una semana pueden ser totalmente aislados de los resultados generales del trader, así como los resultados de un día pueden ser un día totalmente aislado de la operativa general del trader. Eso es un tema a largo plazo, siempre debemos recordar. El trading para mí siempre ha sido una maratón. Nunca lo he visto como una carrera corta de 100 metros. Entonces, por otro lado, me llama mucho la atención que dice que él siente que el éxito en hacer trading es 80% psicológico y 20% metodología. Esto es muy importante y parece que fuera como un poco increíble de creer, en el sentido en que uno dice, no, pero yo tengo una buena estrategia, yo puedo ganarle al mercado así no tengo un control emocional que me permita ejercer un buen money management. Pero la verdad es que no, y esto no solamente lo dice Mark Douglas en su libro, sino que lo he leído de muchos personajes que escriben alrededor del trading, que concuerdan en que es muy importante el control psicológico y la buena toma de decisiones motivadas por un control psicológico. Entonces, definitivamente dice que usted, miren esta frase tan buena, posteriormente dice: usted puede tener un conocimiento mediocre de la información fundamental y técnica, es decir, usted puede tener mediocremente una estrategia de trading, pero si usted no tiene un control psicológico, si usted sí tiene un control psicológico, a pesar de que usted tiene una mala estrategia de trading, usted puede hacer dinero incluso. Pero dice que de forma inversa funciona y usted puede tener un sistema, uno ya probado, uno muy buen sistema de trading por un largo periodo de tiempo, comprobado estadísticamente, pero si usted no tiene control psicológico, usted no va a poder tener profit, usted va a ser un trader perdedor. Por otro lado, un buen comerciante sabe por experiencia cuánto tiempo hay que prepararse psicológicamente. Entonces miren que en el trading no solamente se trata de usted prepararse en estrategia, en ejecución. Días como por ejemplo el que tuvimos hoy de trading pueden llegar, el punto es cómo lo asumo. Si me voy a dar por derrotado por un día muy negativo, como en el caso que nos pasó a Dani y a mí hoy, o si más bien
recapacito, miro la operativa después de que quedó grabada, evalúo las entradas, miro cuáles entradas fueron quizás emocionales por no haber querido aceptar una pérdida inicial, o cuáles entradas realmente fueron consensuadas, digamos, entre ambos traders y aún así no se dio, etcétera. Digamos que todo eso lo podemos sacar nosotros, en nuestro caso que grabamos la operativa, pero si usted no se graba, hágalo, y si no lo quiere hacer igual, por lo menos tenga una bitácora en donde usted pueda llevar como el control de sus operaciones históricas, con el fin de tener sobre qué medir, reflexionar y qué mejorar. Bueno, otro punto importante que resalta el libro, que creo que es importante, es que la diferencia de los comerciantes que hacen constantemente dinero de forma semanal, mensual y anual es con respecto a los que no lo logran, es la disciplina mental. El tema de autodisciplina o control emocional y la capacidad de tener una mente que se adapte. Así es, Miguel. La preparación debe ser un 80 psicológico y un 20 estrategias. Literalmente es lo que nos dice Mark Douglas. Y nos dice también que usted debe tener una mente flexible que se pueda adaptar rápidamente a la tendencia que el mercado le está mostrando. Algo también mucho que me llamó la atención, después de comentarlo todo, Dani, pues lo comentamos entre los dos. Estoy leyendo como los puntos claves que vamos a tener en cuenta para el debate. Es que en algún momento temprano en la carrera, todos los comerciantes experimentan confusión, frustración, ansiedad, y eso genera en sí como dolor o falta de algo en poder conseguir resultados constantes y positivos. Entonces, por otro lado, generalmente vencer esta barrera de control psicológico toma años, lo dice este autor que literalmente llevaba muchas décadas operando en el mercado de futuros, y es un error pensar de la gente que esos rasgos hacen parte de la personalidad o hacen parte de que hay simplemente gente que nace así, digamos que tiene cierta facilidad en controlar sus emociones, o gente que asume muy bien la pérdida, etc. Él dice que más allá de pensar de que sea un tema de nacimiento o por genética, que realmente es un tema que se deriva de la experiencia, y dice que no son rasgos que se lleven necesariamente desde el día en que se nace, sino que al contrario son características que se adquieren gracias a que se puedan adquirir ciertas habilidades mentales, y esto llega claramente de un proceso de aprendizaje y de los errores cometidos en el pasado, es decir, aprendiendo de la experiencia, y puede ser muy costoso financieramente, eso está claro, además de que puede generar dolor y sufrimiento emocional en el camino. Esto nos da a entender, por supuesto, que el trading es una profesión bastante exigente. Me gusta mucho el acercamiento que da el autor. Y por otro lado, nos dice que las enormes pérdidas de dinero y los fracasos deja solamente, y ojo con esto, un número relativamente muy pequeño de sobrevivientes, de la gente que intenta hacer del trading su negocio principal y capitalizarse con el trading. Es decir, en pocas palabras, es como muy pocos lo logran. Aquí voy a hacer un paréntesis antes de seguir contándoles lo principal del capítulo, esto es a manera de resumen, para comentar con Dani que efectivamente, yo he conocido, en mi experiencia, Dani, ahora me cuentas tú, yo he conocido a lo largo del camino a muchos traders o mucha gente que empezó estudiando el tema conmigo hace más o menos año 2007, año 2008, y de todos los que he conocido en el camino hasta ahora, que yo sepa que está haciendo trading conmigo, incluso he tenido muchos alumnos a los que les he enseñado la estrategia, y unos le han implementado bien, otros no, unos han seguido con sus trabajos normales, otros se han incursionado en este mundo de forma decidida. Solamente de los que conozco hace muchos años, solamente amigo y cercano es Dani. Danilo es la única persona con la que, a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que aprendió, la he seguido perseverando, y aquí estamos operando juntos en vivo. Esto es normal, o sea, generalmente usted se mete en un entrenamiento de trading, deja pasar años, algo así como 5 o 6 años, y los que quedan en el camino son muy pocos. Eso ya de por sí es estadísticamente demostrable, es fácil de ver además, y si usted de los que ha perseverado por años, pues usted hace parte de ese pequeño número. Dani, tu experiencia personal, ¿cómo ha sido esa estadística?
Uy, bueno, en mi caso, primero que todo, yo tuve la suerte de que mi formación en tema bursátil, pues fue, digamos, muy profesional. Eh, Soy consciente de que mucha gente, por ejemplo, hoy en día, incluso gente también que he visto del pasado, inicia así por temas de negocios como pirámides, con otro tipo de mentalidades que no van dirigidas netamente a trading. Yo, sí, gracias a Dios, tuve una formación muy profesional, tuve la oportunidad incluso de formarme con gente que administraba millones y millones de dólares para un fondo privado de Nueva York. Incluso hasta tuve la posibilidad de aprender eh, de una persona que trabajó como trader para Lehman Brothers cuando, cuando todavía estaba vivo eh, el banco. Entonces digamos que con base a mi experiencia, mucha de esa gente incluso era muy profesional y manejaba mucho billete y hoy en día está retirada. Hoy en día está retirada porque digamos que a largo plazo la forma de sobrevivir en el trading es netamente psicológica. Mucha gente logra acostumbrarse a los cambios de temporalidad que sufre el mercado. No es lo mismo tradear, por ejemplo, ahorita en septiembre a tradear en febrero, o sea, para nada. Entonces, digamos que eso también afecta indirectamente a un trader de forma subconsciente y sobre todo de forma psicológica. Uno no se da cuenta, pero por ejemplo, una cosa que decía en el libro es que uno tiene que aprender a tener no, perdón, a tener como un control psicológico, pero que no se perciba como un maquillaje psicológico. O sea, que yo me digo a mí mismo, estoy haciendo las cosas bien, pero mis resultados no están siendo los mejores y que aún así me puedo subestimar a mí mismo. ¿Por qué? Porque digamos que uno tiene que acoplarse de forma psicológica a lo que uno está dispuesto a arriesgar, ¿no? Porque pues como tú lo dijiste, bueno, el tren realmente es algo muy costoso. Hoy en día lo venden como algo súper guau, pero realmente el tren es algo que se tiene que contar con capital, con billetes, se tiene que contar con experiencia, con profesionalismo y si no, pues no sobrevive. Creo que cuando estábamos haciendo las transmisiones en Bytes, me acuerdo que en eso hablamos de un libro también, así por encimita, re encima, análisis técnico de los mercados financieros, ¿no? Así Eh, es, un libro básico, pero realmente en mi caso yo no le pude sacar mucho jugo en el sentido en que la gran mayoría del libro se la pasas explicando temas de análisis técnico y Tecnicismos, eso, ajá, y bueno, realmente en la experiencia nos dimos cuenta que el análisis técnico como lo pintan ciertos libros a nivel de chartismo clásico o a nivel de usar indicadores técnicos, pues no es efectivo. Y definitivamente hay que abrirse camino a analizar realmente acción de precio y entender qué está correcto. pasando en ciertas zonas del precio. Correcto, me acuerdo que ese de que hablamos de ese libro justamente, yo dije, solo saqué una cosa de ese libro y es un libro como así de gordo, ¿no? Súper grande. Es más, véame, yo lo tengo acá en mi biblioteca de libros de trading, análisis técnico de los mercados financieros, este popocho. Digamos que es cierto, o sea, el libro como tal habla netamente de tecnicismos, indicadores y estrategias y para de contar, ¿sí? Lo único que yo le saqué al libro fue una frase que decía casi al final, que decía como solo, ¿cómo es que era? Los traders de Chicago justamente, o sea, los de futuros, los traders que trabajan directamente ya en los pits del CME, eh, solo generaban utilidad con el 40% de sus operaciones totales. De resto, lo demás son pérdidas. Entonces, ¿y cómo es la única forma para poder controlar a largo plazo o sacar utilidad? Si la mayoría de mis operaciones son pérdidas, netamente factor psicológico. El saber aguantar, el saber tomar decisiones, el saber cuándo entrar, cuándo salir. Y la única forma es únicamente de forma psicológica. Puede que uno tenga la mejor estrategia que realmente pues, no existe porque toda estrategia también tiene sus momentos de debilidad, de fuerza. Ningún indicador es completamente sagrado, ni siquiera herramientas de volumen porque también son manipuladas. La única forma es tener un control psicológico, es lo único, de forma subconsciente. Y justamente este libro, el que estamos leyendo, La disciplina del trader,
justamente recalca eso, ¿no? O sea, como el factor psicológico, y aparte que estamos hablando justamente desde la experiencia de alguien que de verdad es considerado incluso como de quienes iniciaron con, sí, como los que iniciaron con el tema psicológico, en el tema del tren. Uno creería que no es importante, que eh, uno lo que necesita es una formación económica, financiera, administrativa, contable, pero pues muchas veces se basan netamente en psicología, o sea, en una psicología tremenda. Y eso solo se lo da la experiencia y el control emocional. Solo eso. Así es, Dani, totalmente de acuerdo contigo. Hay una frase también del libro que me llama mucho la atención y es que hace énfasis en que la gerencia del dinero, lo que se llama también como money management, está compuesta de dos grandes ramas o dos grandes asuntos que hay que atender, y uno es el entrenamiento psicológico y el otro es entrenamiento sobre el manejo del riesgo. Pero mira que me llama la atención que el autor los dos los envuelve dentro de un solo título, que es el money management, y yo estoy de acuerdo con eso en el sentido en que tú puedes tener unas muy buenas reglas de control de riesgo, saber gestionar muy bien el riesgo, pero si no tienes un control emocional, no vas a poder ejecutar esa estrategia de money management, de control de riesgo que tienes. Entonces, en ese caso, dentro del money management empaqueta o incluye el entrenamiento psicológico como un factor muy importante para poder tener un money management adecuado. Eso me llama mucho la atención porque existen otros autores que lo toman como un tema aparte, como control psicológico y money management, pero yo estoy también de acuerdo en que en control psicológico debe estar dentro del money management, porque es el que nos va a permitir ejecutar acorde al trading plan el riesgo, independientemente de lo que se esté sufriendo en ese momento en el mercado, sean ganancias o pérdidas. Si tú controlas tus emociones, puedes tener una correcta ejecución del money management. Ojo, el money management no solamente aplica para cuidar tu cuenta de pérdidas, también aplica para saber tomar operaciones ganadoras, saber cuándo cerrar tu día en ganancias y saber cuándo retirarte adecuadamente del mercado en un día de operativa normal. Por otro lado, entonces, también, Dani, para que sigamos ahí, él habla mucho del autodominio. De hecho, dice que en el trading es una de los profesiones en donde más autodominio requieres en tu toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque es un entorno volátil, es un entorno totalmente móvil. Él lo toma como en términos de que si no hay una autoconfianza, un autodominio, pues difícilmente vas a poder prosperar en este trabajo. Ahora, dice que muchos de nosotros tenemos carencia de autodominio porque como niños realmente nos enseñaron o aprendimos a funcionar en ambientes estructurados donde realmente nuestro comportamiento es controlado por algo más, sea sociedad, padres, colegio, etc. Y esto, digamos, con el propósito de que se manipule nuestro comportamiento desde las reglas sociales o desde las reglas que se imponen en el hogar del niño, para así cumplir las expectativas de los otros, en este caso expectativas sociales, expectativas de familia, en general con las expectativas de la sociedad. Dice que esta condición humana normal que tenemos todos los seres humanos en el trading puede jugar muy en contra, porque realmente no debe estar la confianza en las reglas externas o en las reglas sociales, sino que debe haber una fuerte mirada hacia la autoconfianza. Entonces dice que, en otras palabras, dice que como estamos acostumbrados a un sistema social de recompensas y castigos, nuestro cerebro está configurado de tal forma que le cuesta mucho aceptar pérdidas, o que le cuesta mucho aceptarse derrotado, o que le cuesta mucho y se da muy duro a sí mismo cuando falla ante alguna meta que se ponga en la vida. En el caso del trading, pues cuando falla un día de operativas, por ejemplo, como los que claramente nos pasó a Daniel y a mí hoy, que estábamos full enganchados en una tendencia alcista, el mercado fue a coger liquidez de una forma muy fuerte, nos cogió un rally bajista, intenté varias entradas en el rally bajista y hasta que llegué al pérdida máxima, incluso no mía, sino de la cuenta, literalmente tocó parar. Y en este caso, pues también se puede dar a lo mismo, como que no puedo permitirme perder,
o incluso nosotros que estamos en el live, pues no puedo permitirme cerrar un live con tales resultados, pero la verdad es que sí, la verdad es que sí puedo. Sí puedo perder un día de trading hasta máximo, obviamente sin ir a perder la cuenta. Sí puedo tener un día negativo y sí me lo puedo permitir y no por ello debo perder la autoconfianza en mi desempeño. Ahora, por otro lado, algo importante también de este primer capítulo es que hay que tener en cuenta que si usted no puede controlar eventos externos, que son todos los eventos que mueven al mercado, externos a su propia gerencia, dado que usted no tiene ningún control o no puede aplicar ninguna energía sobre el mercado, lo mejor que usted puede hacer es enfocarse en su autoconfianza y en su propia toma de decisiones. Dice que el mercado en sí no tiene forma de controlar sus emociones, ni el mercado en sí tiene forma de controlar sus decisiones. Es usted quien toma las decisiones. El mercado puede hacer lo que el mercado quiera. Puede ir arriba, puede ir abajo, puede quedarse flat, puede quedarse en un rango infinito. Bueno, infinito no, pero muy largo de tiempo. Pero no tiene la capacidad de obligarlo a usted a tomar decisiones, ni tiene la capacidad de obligarlo a usted a sentirse de una u otra forma. Realmente no tiene control sobre usted. Entonces, si usted se hace cargo de eso y usted toma la responsabilidad de que todas las decisiones que usted está tomando realmente residen exclusivamente en usted y que el mercado es aparte de usted y que el mercado nunca lo obliga a hacer nada y que todas las decisiones que usted toma son absolutamente toda su responsabilidad, ahí ya va ganando, en el sentido en que usted ya es consciente de que el único que puede controlar sus emociones y decisiones es usted mismo. Básicamente dice que como inversor o comerciante, o sea, como trader, usted es el único que tiene la capacidad de llenar sus bolsillos o de hacer que el dinero de sus bolsillos salga hacia otros traders que sí sean ganadores. Esa frase me movió mucho. También dice que el ambiente del trading ofrece un ambiente de libertad completa, porque usted está literalmente todo momento libre de tomar cualquier decisión, pero también por otro lado esa libertad conlleva a posibilidad ilimitadas de ganancia, y eso es cierto en el trading, y por eso vende tanta gente la idea de que se va a hacer millonario en el trading, que sí es posible, más bien es poco probable en el sentido de los grandes números y de que el 95% de los traders pierden dinero. Entonces la probabilidad de ser exitoso en la profesión es baja, pero eso no implica que no sea posible. Sí sigue siendo posible. De hecho, el trading te ofrece unas posibilidades de crecimiento ilimitados, literal. Todo va a depender de lo que te quepa en tu cabeza para manejar una cuenta o la experiencia que acumules o la ejecución. Pero asimismo también el riesgo es ilimitado, en el sentido en que puedes llegar a perder todo si no haces el trabajo de forma correcta. Por otro lado, nos comenta, importante el libro, que mientras el nivel de confianza de una persona aumente, o su grado de confusión y de ansiedad de miedo proporcionalmente disminuye. O sea, entre más autoconfianza se tenga una persona, menos miedo le va a dar en la toma de decisiones. Eso es totalmente cierto. Y el grado de confusión y de la ansiedad generada en el momento de hacer trading va a ser menor. Es decir, la autoconfianza es algo súper importante en esta profesión. Y realmente esto, la única forma de lograrlo es haciéndolo, ganando cada vez más confianza en su operativa, en su gestión, con el paso del tiempo, en la medida en que usted empieza a lograr buenos resultados. Por otro lado, entonces, nos cuenta el autor que él perdió su casa, perdió su coche, prácticamente perdió todas sus posesiones, y de esa manera, estando desde el lado de la quiebra absoluta, necesitó cambiar la perspectiva para realmente entender cuál iba a ser su plan de acción a ejecutar para ser exitoso en el trading. Dice que perder todas las cosas, todas sus posesiones en su momento cuando él se quebró, fue una experiencia de vida que le enseñó mucho sobre la naturaleza del miedo, le enseñó mucho a conocerse a sí mismo y a conocer los efectos debilitantes que tiene una persona, los efectos que pueden llegar a debilitar a una persona en su toma de decisiones. Por otro lado, entonces nos cuenta que él, en medio de esa presión financiera, en
empezó a ahorrar, empezó otra vez a salir como del hueco, empezó otra vez a tener ciertas esperanzas en su trabajo y en su operativa, y empezó poco a poco a reconciliarse con su pasado, empezó poco a poco a reconciliarse con su estrategia, con su autoconfianza para poder salir de la situación. Claramente el hombre sale de ese mal estado emocional en que cayó cuando lo perdió todo y logra posteriormente tener éxito. Pero dice que el éxito lo logró construir fue gracias, bueno, no sé si gracias, pero como parte fundamental de ese proceso para lograr el éxito fue su quiebra y la pérdida de todo su dinero, la que lo llevó a generar realmente estrategias efectivas, no solamente de trading, sino de control emocional, del manejo del riesgo. Y fue en ese momento, cuando ya no tenía nada más que perder, que entendió realmente la dinámica detrás de la profesión del trader. Dice que los traders nos damos muy duro a nosotros mismos, y es verdad. Generalmente cuando usted no asume una pérdida, o cuando usted no es capaz de asumir un día en pérdidas como el que tuvimos hoy, y no se recupera emocionalmente de eso, es difícil que salga de ahí así tenga la mejor estrategia del mundo. Pero si usted no logra reconciliarse con usted mismo, reconocer los errores, perdonarse a sí mismo por haber cometido esos errores, con el énfasis de no volverlos a cometer, por supuesto, y aprender de los errores del pasado. Cuando usted se logra reconciliar con usted mismo, es que usted tiene la mayor probabilidad de aprender del error y de estar listo para las siguientes oportunidades. Por otro lado, entonces, dice que las condiciones dolorosas emocionales básicamente llegan de expectativas incumplidas. Miren que le hacen un énfasis mucho, no solamente en el trader enfrentándose a pérdidas, sino que también hace un énfasis en un trader enfrentándose a oportunidades dejadas de ejecutar, por lo tanto oportunidades que no llevaron a una ganancia porque no se tomaron, oportunidades perdidas. Eso también impacta mucho en la mente de los traders, no solamente las pérdidas, sino también el dinero dejado sobre la mesa a falta de una ejecución correcta de la estrategia. Dice que si usted ha sido una de las personas que ha perdido mucho, que ha perseverado mucho en esta profesión, que se ha forjado a partir de sus fracasos, eso le llama a él como que usted ha logrado adquirir conocimientos forzados. O sea, son conocimientos que han entrado a su vida de forma forzada desde la adversidad. Pero dice que eso es algo positivo, en el sentido en que la próxima vez que usted se enfrente a mercado, que tiene esos conocimientos forzados adquiridos de una forma, digamos, no tan chévere, en el sentido en que no queremos perder, no queremos sentirnos que nos está yendo mal, etcétera, pero se llega a la pérdida, se llega a la quiebra, se llega al fracaso, y si de ahí logramos extraer realmente son los conocimientos que más quedan como marcados y que más le podemos sacar luego provecho. Por otro lado, entonces, también dice que tenemos que tener mucho cuidado con el tema del miedo, porque el miedo es resultado precisamente de haber perdido la autoconfianza, porque el miedo no solamente puede llevarte a tomar malas decisiones, sino a dejar de tomar decisiones buenas que hubieran podido ser un aporte para tu cuenta o tu progreso como trader. También nos dicen que muchos comerciantes sufren mucho, lo que está diciendo un poco ahora, cuando saben exactamente lo que tienen que hacer, o sea, saben exactamente lo que va a ser el precio, pero realmente se ejecutan paralizados en el momento de tomar la decisión a causa de la pérdida de confianza generada por una racha de pérdidas o por malos días en operativo. Entonces dice que antes de que una persona llegue a tener éxito en el trader, definitivamente debe forjar su carácter, tener autoconfianza. Dice literal en estas palabras como desarrollar un sentido supremo de la confianza en sí mismo. ¿Para qué? Para lograr tener ausencia del miedo, para lograr tener mucha confianza en sí mismo. Y dice que esto hay que hacerlo literalmente sin vacilación, es decir, sin dudarlo. Todas las decisiones que usted tome en adelante, después de que ha forjado su autoconfianza, deben ser sin duda alguna. Dado que la duda, o como lo dice en términos específicos, la vacilación, crea en sí mismo también un entorno de incertidumbre. Hay una frase que me llamó mucho la atención, y ya para entrar en debate con Dani, es: para saber conocer, para tener éxito más bien en los mercados, y para conocer la forma en cómo funcionan los mercados, y para conocer la forma de tener éxito, usted primero debe conocerse a sí mismo. Literal, la frase es:
Para saber conocer los mercados, primero tiene usted que conocerse a sí mismos. Dice que el comerciante disciplinado explora, analiza y después organiza completamente los componentes psicológicos. Y esto se da como un proceso de aprendizaje paso a paso, un proceso en el que usted como trader debe atravesar varias etapas para orientarse con éxito en un ambiente de incertidumbres como lo es el ambiente del trading. Esas son las recomendaciones que nos hace el autor, y esos son los apartados más importantes hasta la página 11 antes de entrar en materia ya con un capítulo pequeño que se llama movimiento. Vamos a dejar hasta ahí la reflexión, Dani, y con ello quisiera escuchar tú qué piensas respecto de la autoconfianza en esta profesión, cómo te ha motivado o cómo has experimentado esto en tu carrera como trader. Claro que sí. Bueno, el tema de la autoconfianza, digamos, uno lo puede dividir en dos, ¿no? O sea, la autoconfianza excesiva, como el creer que, digamos, me las sé todas y nunca pierdo, y pues bueno, esto es netamente probabilidad, ¿cierto? Y siempre va a haber parte de esa probabilidad que le va a ejecutar a usted de una forma negativa, o sea, que siempre va a estar expuesto a un riesgo, y que siempre le va a hacer que no todas las operaciones que uno tenga indirectamente en el mercado que uno opere tengan algo malo, una parte de pérdida, porque pues como bien lo dijiste antes, hay cosas que uno no puede controlar. El mercado se mueve como él quiere, el mercado sube cuando quiere, el mercado baja cuando quiere, el mercado se queda quieto cuando quiere, y son cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces la autoconfianza no va respecto al cómo hago yo para saber cuándo se va realmente, sino cuando mis parámetros de entrada me permiten tener confianza en mí mismo y poder dar un clic. Ahí es donde tiene que haber autoconfianza, en el momento en el que yo doy clic, pero cuando sé y soy consciente de que tengo mis estructuras, de que el precio está parado en la zona que yo esperaba, los riesgos son aceptados con base al límite que tengo, sea por día, sea por operación, sea por tiempo, sea por sesión, no importa. Entonces digamos que la autoconfianza va respecto también a eso mismo. Entonces si yo tengo unos parámetros de entrada, eso también me da autoconfianza, ¿cierto? Entonces es como, digámoslo, un gana-gana. Tengo que darle autoconfianza a una estructura para que esa misma estructura me dé autoconfianza a mí. Saber que estoy bien posicionado, saber que entré de buena manera, saber que no estoy arriesgando más de lo que debo. Sí, digamos que relativamente a lo de hoy se ve el tema humano, ¿cierto? Se ve el tema de autosabotaje. Porque pues igualmente, para eso están las reglas, para respetarse a uno mismo y tener autocontrol de uno mismo. Ya que uno se las vuela y todo, pues ya es cuestión aparte, ¿no? Digamos que las pérdidas realmente son, en este negocio siempre hay pérdidas, siempre hay riesgo, de hecho, es completamente cierto que el 95% de la gente pierde dinero, incluso en menos de un año, ¿cierto? Digamos que las pruebas de fondeo por parte ayudan, ¿cierto? Al tema de buscar capitalización, ¿cierto? Para uno. Más sin embargo, pues igual tiene que saber hacerlo, ¿cierto? Tiene que tener experticia, conocimiento, autocontrol, experiencia, y por supuesto el saber lo que uno está haciendo. Ese autocontrol va muy encaminado a eso, al saber cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y técnicamente hablando, como en un qué momento es apto para mí para poder entrar y en qué momentos me debo quedar quieto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Dani. De hecho, hoy tuvimos una muestra de ello. Teníamos en la cabeza un trayecto al alza, en marco temporal un poquito más amplio, de que faltaba aún movimiento al alza. Sin embargo, no contábamos con un retroceso del precio tan fuerte, de una forma tan rápida y sin respetar ciertos niveles técnicos que teníamos marcados. Esto es de las cosas que pueden pasar en cualquier momento mientras estés en la operativa. No pasa a menudo, en el sentido en que casi siempre el precio se mueve guardando estructuras. Sin embargo, el tema es no saber hasta dónde realmente él quiere ir a coger la liquidez que necesita para
una futura tendencia. Entonces, en esos escenarios en donde si no se tiene un control adecuado manejo del riesgo, pues pueden perderse cuentas o puede llegarse a lastimar una cuenta bastante. Recuerden que en el trading existe algo que se llama el apalancamiento asimétrico, y es que si tú pierdes, por colocar cualquier ejemplo, el 50% de una cuenta, realmente el esfuerzo que tienes que hacer para volver a la cuenta al nivel original es una rentabilidad del 100%. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de operar también en el sentido del money management. Y siempre tener en cuenta que no importa que haya un día en pérdidas, tú puedes perfectamente cerrar un día en pérdidas, que mañana será otro día y que el mercado va a haber para rato. Los traders, me incluyo, generalmente tenemos como esa necesidad de no querer cerrar un día en pérdidas, o como esa necesidad de recuperar ya mismo lo perdido, y pues no funciona tan así, en el sentido en que no es necesario que la recuperación se haga inmediatamente, así tu cerebro te esté diciendo por todo lado que tienes que recuperar ya lo perdido. No, eso es un sentimiento que juega muy en contra. Aún yo con más de 10 años de experiencia me sigue pasando, es algo con lo que uno lidia, digamos, con lo que uno tiene que luchar, y es con esas conversaciones internas que suceden en uno mientras está operando, de querer solucionar un problema, en teoría problema, en comillas problema hecho, que es un mal resultado del día. Entonces debemos permitirnos tener un mal resultado en el día, debemos permitirnos cerrar un día en pérdidas sin que esto vaya a afectar nuestra autoconfianza o la confianza que le tienes a la estrategia. Yo digo que son dos cosas que van de la mano, que son independientes. La una es la autoconfianza, es decir, la confianza en sí mismo, y la otra es la confianza en la estrategia. La confianza en la estrategia es algo que tú puedes fortalecer a través del backtesting y de ver realmente que como tú estás analizando el precio, históricamente es validado que lo analizas bien, o sea que tienes como una probabilidad grande de éxito, de descifrar la probabilidad del precio, además de que ello, junto con un ratio de beneficio-pérdida, te permite tener ventajas estadísticas sobre el mercado con un sistema de trading rentable. Eso es una cosa que se puede reforzar haciendo el backtesting y identificando que realmente la estrategia es buena, pero en esencia la autoconfianza es algo que solamente vas a poder reforzar es haciendo el trabajo bien hecho. Cuando tú haces el trabajo mal hecho y te dejas llevar por tus emociones y no sigues las reglas, lo que estás haciendo es lo contrario a lo que debes hacer, en el sentido en que estás perdiendo cada vez más la confianza en ti mismo, en tu toma de decisiones. Por eso es tan importante no volarse las reglas, porque cuando tú te vuelas las reglas, pues precisamente para eso eran unas reglas, cuando tú te las vuelas y pierdes, lo primero que se va a perder antes de perder la confianza en el sistema de trading va a ser realmente la confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido perder en ese escenario la confianza en tu sistema de trading cuando realmente el sistema está bien y el que está mal eres tú, que está haciendo una ejecución equívoca o una mala ejecución desde el no control emocional, desde la toma de decisiones emocionales, en vez de hacerlo desde la toma de decisiones totalmente racionales que sí son capaces de seguir al pie de la letra tu trading plan. Entonces, en ese orden de ideas, la autoconfianza es algo que se construye en el día a día. Cada vez que nos sentamos a operar, cada decisión que tomamos puede ser una decisión que sume a la autoconfianza, o desafortunadamente también puede ser una decisión que vaya a restarte en tu autoconfianza. ¿Cuáles decisiones son las que van a restar en la autoconfianza? Las que van en contra de tu sistema de trading, las que van en contra de tus reglas propias de money management. Entonces, en ese orden de ideas, la autoconfianza la construyes en cada toma de decisión que tomas, en el sentido en que cada toma de decisión conllevará consigo un resultado, y si ese resultado es, por ejemplo, positivo y fue basado en tu estrategia, vas a ganar confianza en las dos. Vas a ganar más confianza en tu estrategia de trading, pero también vas a ganar más autoconfianza en tu ejecución. Sin embargo, si la operación sale perdedora, pero estabas siguiendo las reglas, realmente no deberías perder ninguna de las dos confianzas. Primero, no deberías perder confianza en tu sistema de trading, porque ningún sistema de trading es infalible. Otra cosa distinta fuera que, no sé, llevas 10 operaciones todas perdedoras y no entiendes por qué y siempre falla, pues bueno, hay que entrar a revisar, pero por lo menos si de cada 10 estás ganando 6 y perdiendo 4, o sea, una efectividad del 60%, puedes concluir que el sistema es bueno, ¿sí? Pero van a haber de cada 10, 4 que vas a perder. Pero si esas 4 las pierdes siguiendo las reglas, no deberías perder la confianza en tu sistema de trading, en el sentido en que esas pérdidas están contempladas dentro del sistema de trading. Ahora bien, si la pérdida se generó
porque no estás siguiendo las reglas de tu sistema de trading, puede llevarte a perder en primera instancia tu autoconfianza, es decir, la confianza en que tú eres capaz de ejecutar el sistema de trading, y por otro lado, quizás te lleve equivocadamente a perder la confianza en tu sistema de trading porque crees que fue culpa del sistema, cuando realmente la culpa estuvo en que ejecutaste desde lo emocional y no precisamente no seguiste las reglas del sistema. En conclusión, independientemente si se gana o se pierde, lo mejor que puedes hacer es cada toma de decisiones que tengas de entrar o salir del mercado que sea basada en la estrategia de trading y nunca en un aspecto emocional detonado por una racha, ya sea ganancias, una racha de pérdidas o una anterior posición ganadora o una anterior posición perdedora, que no tenga nada que ver el tema emocional en tu toma de decisiones. Desde la teoría es fácil decirlo, desde la práctica es donde uno realmente se forja como trader, ejecutando las decisiones que tenga que ejecutar independientemente de los resultados anteriores. Por ejemplo, en el caso de hoy, pues nos tocó parar porque llegamos a un límite de pérdida establecido, pero mañana vamos a estar como si nada, sentados en las pantallas con la misma actitud positiva con que empezamos hoy, con el único objetivo de generar ganancias operando el Nasdaq y el S&P en modalidad scalping. La mentalidad de mañana para nada va a ser una mentalidad de recuperar lo perdido, porque realmente tal cosa en mi experiencia no existe. Lo perdido está. El dinero que perdiste en tu cuenta ya se fue a otras cuentas que en ese momento estaban tomando las decisiones contrarias a ti, es decir, que estaban haciendo tu contrapartida en liquidez. Entonces, ese dinero ya se fue. Lo que queda es ganar nuevo dinero y seguir adelante en la profesión. Creo que esa es la mentalidad correcta. ¿Quieres ver si tienes algo más que complementar, Dani? No, creo que está bien. Excelente. Acabó el tema de la autoconfianza. Vamos entonces a retomar mañana este podcast para un nuevo episodio con el subtítulo Movimiento dentro del capítulo 1, página 12, si los que tienen el PDF. Y vamos a hacerlo completo hasta terminar capítulo 1 y posteriormente entonces para el día de pasado mañana empezaríamos con capítulo 2 de este fascinante libro que nos habla acerca de el control emocional, la disciplina y la autoconfianza, además de otros temas que va a ir desarrollando en el transcurso. Bueno, vamos por terminar este primer episodio del podcast que nace de este espacio de Trading en Vivo. Recuerden seguirnos también en YouTube, los que nos van a escuchar por este podcast. Hacemos Trading en Vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Mostramos la operativa tal cual como es. Unos días nos va muy bien, otros días puede ir mal. En consenso, lo importante es al final del mes salir positivos y claramente al final del año también salir con profit acumulado en las cuentas. No siendo más, me despido entonces de este podcast y seguimos con la transmisión en vivo. Gracias, Dani, por tu participación. Dale, con gusto.